Pero también, como venimos charlando hace rato, vamos a hablar con Alejandro Otero, nuestro economista, y que nos aclara muy bien que no es solamente cuestión de países, sino los grupos económicos, las transnacionales, los que ahora están conduciendo los destinos neocoloniales. Bueno, vamos a charlar con él un poco de esto a través de lo que tiene que ver con la deuda externa. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Me alegro mucho, escuchaba con atención lo que decía, sí, efectivamente, porque uno de los desafíos más complejos de resolver para los estados nacionales es que en la medida en que lo que se suele llamar la globalización, la transnacionalización, como sea que se quiera llamar, es decir, esto que en definitiva significa que las empresas operan a escala global, más allá donde tienen radicada su sede o donde tienen constituidos sus contratos de origen o su holding, operan en los 5 continentes, mientras que los estados nacionales son eso, son estados nacionales. Su alcance, su poder, llega hasta el límite de sus fronteras. Entonces esa diferencia de escala produce, a nivel macroeconómico en general, pero en algunos capítulos en particular, como puede ser el impositivo, situaciones muy complejas. Por ejemplo, esta que, lo comentábamos hace unos jueves atrás, y fue motivo de las propuestas de Biden, y que ahora Biden quiere extender al mundo todo, que hace que las empresas, por ejemplo, no paguen impuestos, empresas que ganan fortunas, que son marcas de primera línea que todos conocemos, que todos usamos, vivamos en cualquiera de los 5 continentes, y sin embargo, no tributan en ninguna parte. En fin, un problema de época que es de primer orden de la agenda política. Pero habíamos comprometido a hablar de la deuda y vamos a centrarnos en eso, ¿te parece? Sí, por supuesto. Guzmán estuvo recorriendo muchísimos países de Europa para buscar adhesión en el caso de la deuda con el fondo, ¿no? Efectivamente, porque, a ver, recordemos, el capítulo de renegociación de la deuda que irresponsablemente contrajo el gobierno de Macri, tiene 2 capítulos, que a su vez son los capítulos que señalan la historia del endeudamiento macrista. El primero es el capítulo con los acreedores privados. El macrismo buscó el endeudamiento vía lo que se llaman los mercados voluntarios de deuda, es decir, el endeudamiento con privados, con particulares, asociados en fondos comunes de inversión o no, que adquirieran sus títulos. Esa instancia en 2 años se agotó. En 2 años la Argentina fue tan acelerado y tan brutal el nivel de endeudamiento y a la vez tan recesivo el efecto económico doméstico de las políticas de Macri, que la Argentina estaba a punto de entrar en default hacia 2018. Entonces, ¿qué hizo para no entrar en default? Volvió al Fondo Monetario y generó este endeudamiento irresponsable de $45.000 millones en condiciones absolutamente impagables. Es decir, que le dejó al gobierno actual, a nuestro gobierno, una obligación impagable, en parte con acreedores particulares, privados si se quiere, y en parte con organismos multilaterales, en particular el Fondo Monetario Internacional. Guzmán, el gobierno actual, encabezado por el ministro de Hacienda Guzmán, renegoció exitosamente la deuda con los privados. Ese capítulo es un capítulo cerrado, consiguiendo condiciones muy ventajosas de años de gracia, plazo y tasa. Y ahora está en trámite, digamos, la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Efectivamente, como decías, Guzmán ha concluido recientemente una gira por Europa, en principio muy exitosa, buscando adhesiones y apoyo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario es un organismo multilateral que en su directorio, es decir, en su instancia decisoria, tiene la presencia con poder resolutivo, en particular de Estados Unidos, pero también de algunas de las naciones más poderosas del mundo, en particular Alemania, Francia y fuera de Europa, Japón. Entonces, la opinión de esos delegados de Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, es determinante a la hora de aprobar el acuerdo que a nivel técnico vienen conversando los técnicos argentinos del Ministerio de Economía con los del Fondo Monetario Internacional. En esa gira
consiguió apoyos, pero también consiguió algo muy importante en lo que conviene detenerse, que no es una cuestión menor, que es la postergación de la renegociación de la deuda con el Club de París hasta que se resuelva la cuestión con el Fondo Monetario. Ese es un guiño muy importante, porque ¿qué es esto del Club de París? Déjame detenerme ahí un minuto porque por ahí no se conoce. El Club de París es un ámbito, no es como el Fondo Monetario, que es un organismo, es un ámbito, un espacio donde se reúnen, de hecho uno podría verlo como un club de acreedores, ¿verdad? Ahí están los acreedores más importantes del mundo, las naciones acreedoras que tienen acreencias por sí mismas, o bien que las tienen en los organismos multilaterales, donde ellos tienen delegados, como decíamos antes, representantes en las instancias de toma de decisión, y entonces hay un conjunto de países, los más importantes del mundo, ¿no? Donde obviamente está Francia, Club de París, pero también está Alemania, está Estados Unidos, está Austria, está Japón, está Bélgica, hasta Brasil forma parte de el Club de París, y en ese ámbito se reúnen un par de veces al año con los deudores que tienen problemas para tratar de una manera, entre comillas, amigable, digamos, la renegociación de sus acreencias. La Argentina muchas veces, este Club de París empezó a funcionar en la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado, es decir que tiene ya unos 70 años de existencia aproximadamente, y la Argentina muchas veces renegoció deuda en ese ámbito. La última, ustedes la recordarán, fue en 2014. Axel renegoció la deuda con el Club de París. Esto fue muy comentado, muy debatido en su momento, porque la deuda que estaba radicada en el Club de París tenía un origen oscuro, porque había sido contraída por la dictadura militar, y entonces reconocerla, no reconocerla, en fin, fue todo un debate, y sabiamente el gobierno de Cristina, con el entonces ministro Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia, renegoció esa deuda. ¿Por qué? Porque terminar ese tema, después que la Argentina había cancelado la deuda con el Fondo Monetario, la Argentina, recordemos, canceló de un pago en épocas del gobierno de Néstor Kirchner la deuda con el Fondo Monetario y se había liberado del fondo, pero no podía volver a los mercados voluntarios de deuda porque tenía cuestiones sin resolver. Una vez que se resolvió la cuestión con el Club de París, la Argentina estuvo de nuevo, más allá de que quedaba pendiente la cosa de los fondos buitre, pero esa no era relevante, quedaba nuevamente habilitada a acudir a los mercados voluntarios de deuda. Claro, esa oportunidad extraordinaria que generó el gobierno de Cristina la aprovechó irresponsablemente el macrismo, como dijimos hace unos minutos, para llegar a esta instancia de hoy. Entonces, la renegociación con el Club de París, donde en definitiva, por lo que trascendió, lo que quedó es posponemos la conversación a la negociación con el fondo, lo cual significa un guiño favorable a que la Argentina renegocie con el fondo de este conjunto de naciones, y eso es un activo muy importante a la hora de negociación. Creo que tenemos que considerarlo especialmente como un dato relevante y exitoso de la gira de Guzmán, más allá de los comentarios que hizo el propio Macron o el ministro de Economía de Alemania, y por supuesto la opinión de Rusia, pero Rusia en este caso no tiene importancia porque no tiene presencia relevante en el fondo monetario, ¿verdad? Así que me parece que es muy auspiciosa la gira que tuvo el ministro, por los efectos que, como ya hemos dicho en más de una ocasión, no nos vamos a cansar de repetirlo, tiene la cuestión de la deuda en la agenda política y económica de este año, ¿no? Hemos dicho más de una vez, junto a la cuestión de los precios, junto a la cuestión de la inflación, son las dos cuestiones centrales de la agenda económica y política en un año electoral para el gobierno y el conjunto de los argentinos. Tal vez convenga repasar, si te parece, por qué es tan importante la cuestión de la deuda. ¿Te parece le dedicamos un minuto a eso? Sí, pero antes, por ahí, para, ¿cómo se diría? Para aglutinar todos estos conceptos que fuimos escuchando, básicamente sería, estamos negociando
en principio para dilatar el tiempo de pago, ¿no? Entonces queremos retrasar los pagos para poder consolidar nuestra posición económica y finalmente poder, en teoría, cumplirlos con algunos beneficios, o sea, menos plata para pagarle al fondo si se renegocia la deuda, y también a los otros organismos, también esperando que se reactive económicamente el país. Exactamente. Por eso justamente esa es una de las importancias estratégicas de la cuestión de la deuda, la cuestión del impacto, digamos así, financiero, lo más obvio. Cuanto más posponga la Argentina lo que se llama el plazo de gracia, es decir, el plazo por el cual la Argentina no va a desembolsar un peso para cumplir con los compromisos de la deuda, como se consiguió de 4 años con los privados. Sí. Y luego, cuanto más largo sea el periodo que se consiga para saldar la deuda, y cuanto mayor sea la quita y más baja la tasa de interés, mejor la condición de la Argentina, porque va a ser que una deuda que hoy es impagable en los términos en que la comprometió a los efectos de su devolución el gobierno macrista, se vuelva llevadera sin que arriesgue la posibilidad del desarrollo de la economía doméstica. ¿Por qué? Bueno, porque el efecto financiero es obvio. Si la Argentina parte de la riqueza que genera la tiene que destinar al pago de la deuda, la frazada es corta, no se puede destinar a otras cosas. Es decir, si vos parte de los recursos que obtenés de vía impuestos o cualquier otra vía de recursos que le genera a la nación, los tenés que destinar al pago de la deuda, pues entonces no podés atender la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo económico, la promoción de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, claro, la primera cuestión es el impacto financiero. Cuanto más se pospongan los pagos o cuanto más suave se arme la curva de pagos, sea por plazo, sea por quita, sea por tasa de interés o por todos estos o algunos de ellos combinados, entonces la cuestión va a ser más favorable para la Argentina. Pero también hay otro elemento desde el punto de vista económico, Juan, muy importante para el caso particular de la Argentina. Y es el tema de la estabilidad macroeconómica y en particular de la estabilidad cambiaria a nivel macroeconómico. En la medida en que se renegocia la deuda y se hace más previsible y llevadera la satisfacción de los compromisos de la deuda, es decir, los pagos de la deuda, entonces las presiones sobre las reservas son menores, son más previsibles y administrables. Y de ese modo hay más fortaleza para poder enfrentar las típicas y recurrentes embestidas contra el tipo de cambio que generan los sectores más concentrados del poder económico en favor de la dolarización de sus activos y en perjuicio de la mayoría, porque sabemos que en la Argentina una corrida exitosa que termina con una devaluación inmediatamente genera una serie de escalabros, en particular sobre los precios de los productos esenciales, que termina arruinando la vida de la mayoría de los argentinos, pero termina beneficiando a estos grupos más concentrados que tienen sus ingresos en dólares, pero sus costos los pagan en pesos, y entonces cuanto más pesos obtengan por cada unidad de dólar, mejor es su condición particular después de una devaluación. Entonces, sea por el efecto financiero, sea por el efecto estabilidad cambiaria, la renegociación de este tramo de la renegociación de la deuda, este capítulo 2, si vos querés, de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, es absolutamente clave para el desenvolvimiento económico y las posibilidades de recuperar una senda de desarrollo, que es lo que a todos los argentinos y el gobierno popular de Alberto y claramente ha establecido como norte, nos tiene que tener como cuestión relevante y estratégica de primer orden. Alejandro, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Alejandro Otero, economista, y contándonos un poco por qué es importante la deuda y de qué manera se está manejando. Voy a hacer un resumen, no sé si está bien o está mal, pero voy a hacer un resumen. Estamos tratando de pagar en el mayor tiempo posible. Cuanto más estiremos, mejor va a ser. Guzmán está consiguiendo eso, o el gobierno argentino está consiguiendo eso, con el Club de París, que están los principales países acreedores del mundo: Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Holanda, Japón, Brasil,
Entonces, eso es un guiño, algo positivo. ¿Y por qué es importante? Bueno, para poder gastar hoy por hoy en la pandemia, en la educación y en todo lo que haya que resolver en la cuestión interna, y además para evitar que haya una crisis político, social y económica que derive en un golpe institucional, que es lo que se está queriendo instalar, por lo que escuchamos al principio del programa, cuando veíamos el editorial de Longobardi, o la entrevista esa de Longobardi, que es lo que le recriminó Rashid. Así que cuanto mejor se resuelva esto, más posibilidades hay de mantener la estabilidad política, social y económica en nuestro país. Es importante cómo se vaya resolviendo.